Hola, buenas a todos, bienvenidos a Juanchi Game, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar, me gustaría daros la bienvenida al canal y, si aún no estáis suscritos a él, os animo a suscribirse y a darle a la campanita de notificaciones que se encuentra por ahí abajito, ¿vale? No está muy perdido. Y continuamos con nuestra aventura de Final Fantasy IX en el mod de Moguri, en el cual nos cambiaban la banda sonora, un poco las texturas. Qué bien se ve la escalera del Moguri. Bueno, pues en el anterior capítulo estuvimos aquí en Alessandria, esta ciudad de aquí. Y bueno, tuvimos unas entradas para ver un espectáculo de teatro, pero va a ser que la entrada era farsa. Así que hablamos con un ratoncito, que no me acuerdo si nos dio el nombre, sinceramente. Y ahora pues somos sus vasallos. Vale, para guardar aquí utilizamos los moguritos, el cual tenemos la tienda de lona y la mogurret. La mogurret es como un sistema de mensajería. Y nada, vámonos donde Puck. Bueno, el ratoncito. El ratón que está un poquito colgado. Entre que el ratón está colgado y que nosotros somos unos caguetas, la combinación es malísima. Y bueno, en el anterior capítulo conseguimos unas cuantas cartas y objetos. Vivi nos llamamos. Ahí todos los guiles son bienvenidos. Vale, y Puck estaba aquí. A disfrutar del espectáculo. Qué gran cantidad de pijerío y de gente rica, ¿eh? Y sí, lo sé, os había asustado. Es normal.
Ahora, la reina Brande me ha encantado. Parece una cría. Y Bibi Puck, que nos colamos también. Vale, aquí esto de magia X son magias que no causan daño, ¿vale? Pero vamos a hacerla para que las veáis. Oye, pues no ha quitado poco, ¿eh? Precisamente. Vale, ahora se acerca un minijuego que yo no sé si lo llegaré a hacer muy bien, porque aquí con las teclas cuesta mucho más. Vale, con estas 4, ¿no? Ah. Bueno, vamos a intentarlo una vez más, ¿vale?
Ah. Fatal. Un desastre. Ah. Venga, va, la última. O si no le ha gustado, se va a quedar ahí. Eso es un bicho buri. Son como las cookies de aquí. Bueno, pues prosigamos.
Siempre me han encantado estos dos. Siempre me ha gustado porque ya lo veréis que no son precisamente buenos, pero tienen su toque carismático. Y eso entra muy bien. Bueno, antes de ir a por ellos, volvamos otra vez donde la reina. Y ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es buscar a todos los soldados Pluto. La gana de trabajar que tienen los soldados. Hoy en Alessandría un niño ha saltado a la comba 106 veces. Semua. ¿Qué pasa de Kupo? No creo que nadie pueda superarle. ¿Te puede saltar 106 veces? Vale. Hay 5 o 6 soldados más repartidos por ahí. Vale, a ver, el siguiente no está por aquí. Creo que estaba por el otro lado. Por aquí igual. Bingo. Sin respeto puedo vivir, pero sin comida. Qué buenos son.
Más que soldado, yo quisiera ser escritor. Pero si acaba de ingresar. No le dura poco el ejército. Vale, aquí había otro. ¿Se queda ligando con el ejército contrario, hombre? Bueno, yo creo que estaban todos. Igualmente ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque por aquí hay un soldado que al mismo te hace recuento de todo. Sí, entonces están todos. Vale, os recomiendo, si lo jugué por vuestra cuenta, que apuntéis en un papelito que sepáis dónde está esto que está diciendo. ¿Vale? La pareja perfecta en recoger información. Rusen y coge. Capaz de llegar al corazón con su pluma. Loud. El mejor cañonero. Luego para el ataque. Nombre de toda la chica del pueblo. Luego recoge información. Y el que conoce el pueblo, Hagen. Ahí tan de acosador, ¿eh? Pero a saco. Stein es el mejor, en serio. Y quien diga que no miente.
Vale, aquí no hay nada. Hombre, la verdad es que sí. A mí sí, nada, me viene con esa cara y salgo corriendo. Vamos, clarísimo. ¿Cómo lo tiene que pasar la princesa para querer huir? Aquí no había nada. Vale. Qué rápido. Ataque, bicho Buri.
Ahora esto es buenísimo. Este tiene lo que la improvisación no lo lleva mucho, ¿eh? Hombre, los dibujos de atrás podrían haberlo hecho un poquito más realistas. Que dan hasta cositas. Hora de escapar.
Yo creo que aquí simplemente había que aguantar. Pero bueno. Por si acaso y para acelerar el proceso. Y ya está. La que ha liado el pollito en un momento, ¿eh? Algo me dice que ese barco no va a volar más. Vale.
Pues nada, pues vamos a dejarlo hasta aquí. A ver si hay algo de la mugre. Nada. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho, que es lo más importante. Así que, si es así, dale like al vídeo, ese dedito bien arriba, y os animo a suscribirse al canal si aún no lo estáis. Y a darle a la campanita de notificaciones que se encuentra por ahí abajo, para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y en el siguiente capítulo nos adentraremos en este bosque, que a ver qué se cuenta. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.